Hola, ¿qué tal mi gente bella? Bienvenidos a un nuevo programa. Soy Yulisa Aro y el día de hoy quiero contarte sobre cómo es que yo controlo mi problema de ansiedad. En primer lugar, quiero decirte que el tema de la ansiedad, de los ataques de pánico, es un problema con el que las personas que padecemos esto vamos a tener que convivir. Sin embargo, eso no significa de que vayas a cambiar tu estilo de vida por este tema de la ansiedad. En un inicio es difícil porque de alguna manera los ataques de pánico, la ansiedad que sentimos nos controlan. Pero cuando tú comienzas a controlar ello en tu vida, entonces ya no es un problema que te vaya a hacer que tú cambies tu estilo de vida. Y eso es lo que yo te voy a contar en este video a raíz de la propia experiencia que yo he tenido. Solo las personas que padecemos este problema van a entender realmente lo que se siente vivir con los ataques de pánico o con los temas de ansiedad que nos aquejan. ¿Por qué es que nos sucede ese problema de la ansiedad o de los ataques de pánico? Es porque nuestros pensamientos están en el futuro que todavía no existe. O sea, ni siquiera sabemos lo que va a suceder mañana, pero nosotros ya estamos pensando en aquello y eso nos provoca la ansiedad. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos son catastróficos, en el sentido de que va a suceder algo que de repente puede ser algo muy bueno en tu vida, pero sin embargo, para ti eso que va a suceder es catastrófico y eso es lo que te produce la ansiedad o los ataques de pánico que tienes. O sea, pensar en un futuro que todavía no existe, que todavía no sucede, pero sin embargo tú lo estás pensando como que ya sucedió y eso te produce los ataques de pánico. Anteriormente, en uno de mis primeros videos hablé sobre cómo es que yo me creé un mecanismo para controlar los ataques de pánico que yo tenía cuando iba en un ómnibus, o sea, cuando estaba en la calle, mejor dicho, ¿no? Cuando estaba en la calle, de pronto me daban esos ataques de pánico que realmente no entendía por qué, porque según yo no pensaba en nada, pero sin embargo me daban esos ataques de pánico. Entonces me creé una técnica para yo controlar aquello. Que por aquí te dejo el video para que luego de ver este video te vayas a ver este otro sobre la técnica que yo creé para controlar los ataques de pánico. Sin embargo, eso fue hace muchos años atrás. Sin embargo, a raíz de lo que vivimos durante la pandemia, tuve una crisis de ansiedad muy severa, con la cual entendí que hay como que niveles de ansiedad. Anteriormente, cuando me creé ese mecanismo para controlar mis ataques de pánico, el nivel de ansiedad o de ataques de pánico que tenía no era tan severo como el que tuve durante la pandemia. Gracias a Dios fue por muy corto tiempo, pero la crisis de ansiedad que tuve fue muy severa, al punto de que ni siquiera podía comer. O sea, tenía hambre, pero no podía pasar la comida porque sentía que me ahogaba. Entonces no podía pasar cosas sólidas porque sentía que me ahogaba. Tenía que comer cosas licuadas, el alimento licuado. O sea, esa etapa ha sido muy difícil, pero me llevó a conocer de qué otra manera yo puedo controlar esto y entendí muchas cosas que anteriormente no entendía, que es lo que te voy a explicar aquí para que también tú puedas entender por qué te suceden estas cosas y lo mejor de todo es que cómo es que vas a controlar ello. En primer lugar, como te mencioné al inicio, son tus propios pensamientos los que te juegan esa mala pasada, ¿no? De que estás pensando en un futuro que todavía no existe y que ya en tu cabeza existe, pero de manera catastrófica. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer para ello? Nuestro cerebro, de alguna manera, antes de que seas consciente de esto, ha sido como que te ha ido controlando, ha controlado tu cerebro. En lugar de que tú controles tu cerebro te ha estado controlando hasta el día de hoy a ti. Y es por ello que te produce estos estados de ansiedad
o los ataques de pánico. Entonces lo que vas a hacer a partir de ahorita, que ya eres consciente que tu cerebro hasta el día de hoy te ha estado controlando y te ha estado manejando de la manera como ha querido, es que tú comiences a entrenar tu cerebro para que seas tú quien controle tu cerebro y no tu cerebro quien te controle a ti. Pero ¿y entonces cómo hago eso, Yulisa? ¿De qué manera puedo controlar yo mi cerebro para que ya estos ataques de ansiedad no se produzcan más? Para empezar, los ataques de ansiedad los vas a tener siempre. Te lo digo yo porque me sucede muchas veces, pero ya los puedo controlar con esta técnica que te voy a mencionar a continuación. Primero, ser consciente de que tú tienes que entrenar tu cerebro para que tu cerebro no se vaya al futuro y comience a pensar en esas cosas catastróficas. Tu cerebro tiene que estar aquí, en este momento, aquí y ahora, porque este momento, aquí, ahora, este momento es perfecto. Este momento en el que puedes disfrutar de todo lo maravilloso que la vida te regala. Si escuchas, por ejemplo, el cantar de los pájaros o de las aves, eso es maravilloso. Y eso es algo que no lo estás viendo porque estás pensando en cosas que todavía no suceden. Si tú vas por la calle, no estás mirando lo maravilloso que la vida, que Dios te regala. No, porque tu cerebro está pensando en las cosas que tienes que hacer, que todavía no has hecho. Y lo peor de todo es que allí es donde te estresas y te producen los estados de ansiedad porque son cosas que de repente tienes que hacer, no lo sé, y entonces te estresas y te dan esos estados de ansiedad o ataques de pánico. Porque tu cerebro está en otro lugar, más no aquí y ahora disfrutando de este momento que es maravilloso. Pero entonces, ¿cómo voy a disfrutar de ese momento que es maravilloso? A través de la meditación mindfulness, lo que vas a lograr es aprender a entrenar tu mente. Y te lo digo yo porque aquella vez que tuve esa crisis de ansiedad muy severa durante la pandemia, me ayudó muchísimo. La primera vez que lo practiqué, me alivió tanto, sentí una paz, una tranquilidad intensa en ese momento que me tranquilizó por completo. Obviamente, como mi crisis de ansiedad era demasiado severa, muy severa, dentro de un rato, una hora después o quizás menos tiempo, volví nuevamente con esos ataques de pánico que me sentía que me ahogaba. Y como estábamos en la época de la pandemia, el hecho de que sentir que te ahogabas, suponías de que era que te habías contagiado, era peor, me asustaba y fue horrible, fue una etapa muy horrible de mi vida. Entonces, gracias a Dios, superé todo eso. Y una de las cosas que me ayudó fue la meditación mindfulness. Descubrí eso, que eso me tranquilizaba, que hacía que mi mente estuviera aquí y ahora. Entonces, a partir de ese momento, practico la meditación mindfulness a diario. Y si hay días en los que estoy ansiosa o por ahí me empiezan los ataques de ansiedad, ese día lo puedo practicar más de una vez en el día. O sea, practicar la meditación mindfulness va a ser lo mejor que puedes hacer si tú sufres de esos ataques de ansiedad o ataques de pánico, porque va a ayudarte a controlar tu mente, a que tu mente esté aquí, ahora, en este momento, y no pensando en un futuro que todavía no existe, sino aquí, en este momento. Te ayuda muchísimo y te lo digo por experiencia propia. Puedes practicarlo todos los días, a toda hora. Si estás ansioso, practícalo 3, 4, 5 veces al día, no hay ningún problema. Son 10 minutos en el día que son suficientes para que a diario, para que te ayuden a tener una vida en la que no tengas limitaciones porque tienes este problema de ansiedad. Entonces te recomiendo que practiques la meditación mindfulness. Puedes encontrar en YouTube canales que se dedican a brindar gratis este tipo de meditaciones. Yo lo hago con el canal de Mindful Science o el canal de Jorge Benito, que me han ayudado muchísimo en este proceso de controlar la ansiedad. Te vuelvo a repetir, la ansiedad es un tema con el que vas a convivir toda tu vida, pero eso no va a ser un problema para que te limites a hacer las cosas que quieres hacer.
Eso lo puedes controlar y controlarlo con la meditación mindfulness. Te va a ayudar muchísimo. Otra de las cosas que te puede ayudar también aunado a la meditación es hacer ejercicios, porque los ejercicios te van a ayudar a mantenerte también relajado. Pero si eres de las personas que no te gusta ejercitarte, tienes lo que es la meditación mindfulness. 10 minutos en el día te va a ayudar muchísimo, y te lo digo yo, que a mí me ha ayudado bastante con el tema de la ansiedad y los ataques de pánico, y hasta el día de hoy lo sigo practicando. Y si tengo días en que estoy ansiosa, lo practico más aún, más de una vez al día. Bueno, mis amigos, espero que este video te sea de muchísima utilidad. Compártelo con todos tus contactos para que también ellos puedan ayudarse a controlar el tema de la ansiedad y los ataques de pánico. Y si te gustó el video, por favor te pido le des manito arriba, y si aún no te has suscrito o no le has dado me gusta a la página de Facebook, ¿qué esperas? Este es el momento. De esa manera YouTube y Facebook te van a avisar cada vez que yo suba un nuevo video y no te lo pierdas. Te mando muchos besos. Hasta el siguiente video, amigos. Gracias.